Dios no viene a darte una salvación que es insegura. La vida que Dios ofrece no es una vida temporal, es una vida eterna. Entonces, ¿por qué la regeneración, que es bíblica y está en muchas partes de la Biblia, por qué no aparece en esas 5 que él mencionó en Romanos 8? ¿Por qué no aparece? Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ahora, en tiempos ya más modernos del tiempo cuando la Biblia fue inspirada y escrita, ya se ha desarrollado más esto. Ahora podemos encontrar hasta 9 doctrinas en promedio que tienen que ver con la salvación. En el tiempo de Pablo no estaba totalmente desarrollado. Entonces Pablo mira la regeneración dentro del llamado. ¿Recuerda que hablamos hace una semana acerca del llamado? Una cosa es el llamado externo. ¿Qué es el llamado externo? Yo le predico el evangelio a una persona. Yo le hablo de la palabra de Dios y le digo, ven a Cristo, ven, arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo para salvación. Mira, no es por obras. Es solo por la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Estoy hablando de un llamado externo. Le estoy diciendo, ven, ven. Pero no necesariamente porque yo le diga que venga va a venir o va a creer. ¿Me explico? No necesariamente va a venir. Pero yo estoy siendo instrumento de Dios para llamar a la gente a que venga a Él. Y luego les hablé acerca del llamado interno. El llamado interno tiene que ver con no solamente escuchar la letra de la predicación, sino que la persona escuche en su corazón la voz de Dios. Que internamente la persona realmente escuche la voz de Dios y venga. Entonces cuando la Biblia dice que a los que Él llamó, si usted lo relaciona con los otros 5, a los que Él llamó van a venir. Porque Él está diciendo que a esos que Él llamó también los conoció de antemano, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. A los que Él llamó están seguros para la glorificación. A los que Él llamó están seguros porque desde antes de la fundación del mundo los aseguró. Aunque eso nos parezca a veces difícil de recibir. Antes de la fundación del mundo, estas dos, yo no he hecho nada, ni siquiera existo. ¿Se da cuenta de la fuerza que tiene lo que el autor bíblico, inspirado por Dios, está hablando en Romanos 8? ¿Qué vamos a decir a eso? O sea, ¿cómo tú respondes a eso? Que todavía no existes y Dios ya te conoció de antemano y ya te predestinó. Porque estas 5 cosas hablan de seguridad. Seguridad para el futuro a los que respondieron en fe y arrepentimiento y escucharon el llamado de Dios, porque ya les está prometiendo que les va a dar el cuerpo nuevo glorificado en el cielo con Él. En la nueva vida con Él. Pero a esos mismos, si echamos retroceso para atrás, los asegura desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la salvación es segura. Si decimos que no, tenemos que ir en contra de lo que Él enseña ahí. Pero mi tema hoy es regeneración. ¿Sí? ¿Por qué el autor bíblico, por qué Pablo en Romanos no mete la regeneración? ¿Por qué la ve concebida dentro del llamado? Las personas que escuchan la voz de Dios y vienen a Dios es porque su corazón fue regenerado. ¿Sí? Vamos a ir a Juan capítulo 3, acompáñame. Juan capítulo 3, y vamos a darle una leída a todo el capítulo para que entendamos lo que está hablando Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3. Dirija su vista y sígame con su vista. ¿Listos? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Por lo menos Nicodemo lo ve como un maestro a Jesús y lo reconoce por las señales que hace. En el Antiguo Testamento estaba predicho las señales que iban a seguir al Mesías. Nicodemo sabe eso. Por lo menos lo mira como un maestro porque mira las señales y se da cuenta que nadie las puede hacer. No le queda otra cosa más que reconocerlo como maestro, que viene de Dios. Pero no lo está reconociendo como Dios.
y Jesucristo es Dios. ¿Entendemos eso, no? Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo. Fíjense el dilema con el cual entra Jesús con Nicodemo. Respondiendo Jesús, o sea, Nicodemo no ha preguntado nada. Él no preguntó nada, él simplemente le dice, yo sé que vienes de Dios porque mira las señales que haces. Y Jesús lo corta en seco, le cambia de tema. Y Jesús le responde una pregunta que Nicodemo tal vez se ha hecho, pero él no la ha preguntado ahí con él. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, o sea, ni siquiera puede percibirlo. No puede verlo, no puede percibirlo, no puede, es incapaz. Entonces Jesús le está diciendo, Nicodemo, eres no solamente era un maestro, era el maestro. Estaba sentado en la corte suprema de los fariseos. No era cualquier fariseo, era un fariseo con una posición muy alta, que aún a través de él y otros fariseos se regían las leyes del pueblo. Por eso le dice el maestro, no le dijo uno entre el montón, le dijo el maestro, tenía una posición muy prominente. Pero le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y uno esperara que le diera una explicación de unos pasos. Bueno, ¿cómo se nace de nuevo? Y Jesús no le da, no hay unos pasos para nacer de nuevo. Vean lo que le dice Jesús. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no era una persona ignorante, hermanos, era una persona estudiada. Cuando él contesta de esa manera, no es que está muy tonto y confundió el nuevo nacimiento y lo llevó al extremo de irse a nacer físicamente. Él lo llevó ahí por una razón. Nicodemo se está viendo confrontado, que es un maestro y es un anciano ya de edad. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Nicodemo? Eres muy buena persona, eres una persona que sigue muchas reglas, eres muy devota a Dios, pero déjame decirte, Nicodemo, tienes un problema, no has nacido de nuevo. Y todas las cosas que tú haces no te van a salvar. Entonces Nicodemo está preocupado, oye, ¿alguien como yo a esta edad va a poder nacer de nuevo? Y él se va a un extremo. No me puedo hacer como un niño para entrar otra vez en el vientre de mi mamá. Porque él está viendo la dificultad que una persona tan religiosa como él esté totalmente equivocada, que tenga que volver a comenzar de nuevo. Que pareciera que ni siquiera entiende lo más básico y lo más fundamental de la fe cristiana, que tiene que ver con la regeneración. Y que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque cuando Jesús está hablando de estas cosas, todavía no existe el Nuevo Testamento. Jesús lo está parafraseando del Antiguo Testamento y se lo está trayendo a Nicodemo para confrontarlo. Jesús le respondió en el verso 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice que el que no nace de nuevo no puede ver, no puede ni siquiera percibir el reino de Dios. Después le dice ahora, le vuelve a recalcar que el que no nace de agua y del Espíritu, y como que lo divide en dos. El que no nace de agua y no nace del Espíritu. Dice, no puede entrar. Entonces habla de dos cosas, de ver y de entrar. El que no nace de nuevo ni siquiera puede percibir el reino de Dios. No solamente eso, si no lo puede percibir, mucho menos entrar. ¿Me doy a explicar? Una persona ciega a las verdades espirituales de Dios ni siquiera va a poder entender lo que se le está hablando, mucho menos poder entrar y ser salvo. Entrar al reino tiene que ver no con estar en el cielo, tiene que ver con entrar en el reino, en el gobierno de Dios, que Él ahora gobierna tu vida, que Él te ha salvado. Estabas muerto en delitos y pecados y Él te salvó. Tiene que ver con entrar en el reino de Dios, con ser salvo. Tiene que ver con entrar aquí. Todos aquellos que realmente han creído, que realmente creen en el Señor Jesucristo, están aquí. Solo que el momento cuando tú crees es aquí.
Entonces, el momento de la regeneración lo acomodé aquí porque la regeneración tiene que ver con el llamado interno, que es aquí. Entonces, vean, voy a adelantarme algunos versos porque por el tiempo. Jesús no le da ningunos pasos a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Lo único que hace Jesús es predicarle el evangelio. Es todo lo que hace. Quiero que vaya por favor al verso 13 en adelante. 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, nadie puede traer la verdad de Dios del cielo excepto el Hijo de Dios, porque es el único que descendió del cielo. Antes de que el Hijo subiera otra vez al cielo, a la diestra del Padre, ¿dónde estaba el Hijo? El cielo. Con el Padre desde la eternidad. Aunque él físicamente, su cuerpo no estaba ahí, el Hijo siempre ha existido desde la eternidad. El Hijo no comenzó a existir cuando el Hijo nace de la Virgen María. Siempre ha existido el Hijo. El Hijo sale de dentro del Padre. Dice que el Hijo es el unigénito del Padre, el único que el Padre ha engendrado que sale de dentro del Padre. Nosotros somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? En el sentido de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos ahora bajo el gobierno de Dios. Pero Jesucristo es el unigénito de Dios porque Él es el único que sale de dentro del Padre. Él no es creado por el Padre. Él sale de dentro. Un ejemplo es como cuando el papá y la mamá que tienen una semilla dentro de ellos y las dos semillas del papá y de la mamá se unen para engendrar un hijo. La semilla que sale del Padre es algo figurado, ¿no? Es un ejemplo que me trato de acercar, no es que exactamente así sea, pero Jesucristo sale de dentro del Padre. Es por eso que Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo no es un hombre más, no es un profeta más, es la segunda persona de la Trinidad. Y lo que él está hablando aquí es que nadie puede traer la verdad de Dios sino solamente el que está con el Padre, que es el Hijo de Dios. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se encuentra en una situación donde están todos ellos necios y en una terquedad, que siguen deseando regresar a Egipto, siguen renegando no solamente contra Moisés, renegan de Moisés, pero están renegando también de Dios, porque Dios le decía a Moisés lo que tenía que decir. Entonces Dios los disciplina y les manda víboras. Dios se las manda, ¿ok? Dios se las mandó para castigarlos. Y la gente comienza a morir por el veneno de estas serpientes. Pero él le dice a Moisés, el pueblo clama a Moisés y le dice, por favor, ¿verdad? Dile a Dios que nos perdone, nos pasamos de listos. Entonces Moisés va y le pide a Dios y dice, oye, danos chance, ¿no? Y dice, ok, y le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Y le dice que se haga una serpiente de bronce en un asta y la levante en alto. Dios no dijo, ok, voy a quitar las serpientes. Ok, les va a picar el veneno, les va a picar la víbora y el veneno no les va a hacer efecto. No. Él dejó que las serpientes siguieran picando. Y el veneno sigue haciendo su efecto. Pero la condición, ¿cuál era? Que todo aquel que vea el asta de la serpiente, no había que ir hasta la asta, no había que agarrarse del asta ni subir el tubo hasta arriba y tocarla, no. La condición era que ellos vieran. Y todo aquel que viera y confiara en lo que Dios había dicho, que era suficiente que solamente miraran a la serpiente de bronce, iba a ser sanado. Y Jesús trae esa figura del Antiguo Testamento y se la explica a Nicodemo. Y le dice, de la misma manera como la serpiente fue levantada, yo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que soy Dios mismo, voy a ser levantado en una cruz. Y voy a ser crucificado y muerto. Y todo aquel que mira al Hijo de la manera correcta, como enseña la Biblia, todo aquel, no hay que ir, ¿verdad? Y suplicarle ante la cruz, no hay que ir y agarrarle su sangre y salpicarnos de su sangre para que nos santifique. Basta con mirar.
todo aquel que mire al Hijo de Dios y confíe en Él por lo que Él está haciendo en la cruz del Calvario, va a ser salvo. Entonces, ¿por qué Jesús en el verso 3, cuando le habla de ser regenerado, de nacer de nuevo, por qué no le dijo mejor? En verdad te digo que el que no cree no puede ver el reino de Dios. Jesús no hizo eso. ¿Sí nota eso? Pone una condición ahí diferente que no es el creer. Pone la condición de nacer de nuevo. Y déjame decirte, hermano, que la dificultad con el nacer de nuevo es que nadie se puede hacer nacer de nuevo por sí mismo. Juan capítulo 1 lo enseña, los que no nacen de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el dilema? Lo vamos a mirar ahorita más adelante, que, bueno, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? Ese es el dilema que muchos en su cabeza se preguntan. Si usted no se preguntaba, hoy lo voy a hacer que se pregunte. ¿Es primero la fe o es primero la regeneración? Porque la Biblia dice que el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver. Para poder tener fe hay que ver correctamente lo que dice la Biblia y percibirlo tal y como es. Hay que ponerse de acuerdo con Dios. Si Dios dice arrepentimiento es date la vuelta a tu pecado y corre y abraza a Cristo, esa es la definición correcta para creer. Y tiene que ver con ver, con percibir, con recibir la verdad de Dios. Y la Biblia dice que nadie puede ver el reino de Dios a menos de que nazca de nuevo. La dificultad en nuestra humanidad es que la Biblia enseña que la regeneración es primero, no la fe. Entonces lo que se ha hecho es, no, suena muy duro, porque si Dios tiene que regenerar, entonces depende de Dios a última instancia. Que una persona sea salva, porque Dios tiene que regenerar. Pero si lo cambiamos a que es por fe, ya resolvemos ese dilema, porque ahora a última instancia depende del hombre, porque él tiene que creer. ¿Me estoy explicando o no? Ahí está el dilema. Si nosotros decimos que es por fe, nos quitamos de encima esa dificultad y muy fácil podemos decir, bueno, es para todo aquel que cree, que no cree, lo siento mucho, no creíste, si ya tú eres responsable. Pero la Biblia va más allá de eso, es muy difícil. Hay doctrinas que se quedan en una dificultad, que te humillan y te hacen entender que el que tú hayas venido aún a la fe no fue por nada que Dios haya visto en ti, ni siquiera por tu fe. Porque como estás muerto en delitos y pecados, ni siquiera puedes ejercer fe. Voy a explicarlo. ¿Por qué es necesaria la regeneración? ¿Por qué es necesaria la regeneración? Porque el hombre se encuentra muerto espiritualmente. Otra manera de definir esto es, el hombre es cautivo del pecado en su mente, en sus emociones y en su voluntad. El hombre es un esclavo de su pecado. El hombre no dice, ay, me voy a quitar mi pecado ahorita y voy a ir a no pecar. Entonces ya regreso y dice, ahora voy a pecar, me voy a poner mis ropas de pecado y me voy a ir a pecar. No. El ser humano es un esclavo de su pecado. Puede estar así bien vestido, muy educado, puede haber ido a Harvard, puede haber ido a cualquier universidad, a Stanford, aquí cerquitas. O puede ser una persona que no está elegante, una persona que es un hombre campesino de la sierra. No por ser más estudiado quiere decir que estás en mayor seguridad de entender las cosas de Dios, simplemente porque tienes más intelecto. Los dos, si Dios no está en sus vidas, están muertos en delitos y pecados. Les hablas de las cosas de Dios y no las pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Vayamos a la Biblia, por ejemplo, Ezequiel 36, 25 al 26. De aquí es de donde Jesús saca la regeneración cuando le está predicando a Nicodemo. Lo saca de Ezequiel capítulo 36 y Ezequiel capítulo 11, que habla de la regeneración. Entonces, el pueblo se encuentra en una profunda situación pecaminosa. Me refiero a pecaminosa en el sentido de que el pueblo está devastado por la maldad que hay en el pueblo. Socialmente están devastados por su pecado. Entonces Dios les da una promesa, verso 24, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Note esto, porque os tomaré. ¿Quién está haciendo la acción ahí? Dios. Él no está diciendo porque se van a dejar tomar.
Él está afirmando lo que Él va a hacer. Dios está seguro de lo que Él va a hacer, vea. Porque os tomaré de las naciones. Vean el verso 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿Quién va a hacer el rociamiento para limpiarlos? Dios. De ahí saca Jesús cuando le dice, el que no nace de agua, lo saca de ese verso. Del ser rociados con agua y quedar limpios. Significa purificación de tus pecados. Significa que tus pecados sean lavados. O sea, se tiene que hacer algo con tus pecados. No es como que nada más Dios perdona de a gratis. Dios hace un pago en la cruz para castigar el pecado de los que creen. ¿Sí? Dios no dice, oh, los voy a perdonar porque soy bueno y ya. No, hay un pago que pagar por la justicia. Es lo que hacemos aquí, ¿o poco no? ¿Para qué tenemos jueces aquí en la tierra? Para juzgar. ¿Para ser misericordiosos o para qué es? Justicia. El juez puede ser misericordioso cuando él quiera hacerlo. Pero si no aplica la ley, lo van a bajar de ahí. Le va a decir, señor juez, usted puede haber estudiado en la mejor escuela, pero usted no está haciendo justo, bájese de ahí, no es para usted esto. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros hablamos de Dios, Dios juzga la maldad y la castiga. Dios no castiga la maldad por ser malo. ¿Usted castiga a su hijo cuando usted cree que es necesario castigarlo porque usted es malo? ¿Por qué lo castiga? Por justicia. Tenemos un sentido de responsabilidad y de justicia que viene de Dios. Lo que nos parece que es malo, a veces podemos estar equivocados, pero lo que nos parece que está malo, queremos castigar. Entonces Dios castiga a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. ¿Por qué no se pierda? Porque está perdido. Está muerto en delitos y pecados y la condenación eterna es por causa de sus pecados. No es nada más porque rechazó a Jesús, es por sus pecados. Verso 26, además os daré un corazón nuevo. Habla de limpieza de pecados y luego habla de un corazón nuevo. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, pondré dentro de vosotros. ¿Quién es el que va a poner? Yo lo veo a Dios muy seguro de que lo va a hacer. Pondré, Él lo va a hacer. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué? ¿Dios va a hacer que yo obedezca? ¿Dios va a hacer que yo cumpla sus mandamientos? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Me va a dar un corazón nuevo para que pueda hacer lo que Él mismo me pide. ¿Se da cuenta? Dios es el que da el corazón nuevo para que podamos hacer lo que nos pide. Bueno, vayamos, léalo en su casa, analícelo. Brínquese al verso 31. Me llama mucho la atención este verso, en el verso 31. Entonces, entonces, ¿qué significa? Después de que Dios haga todo lo que va a hacer, al darle el corazón nuevo y limpiarlo de su inmundicia, verso 31. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cuando Dios te dé el corazón nuevo, entonces te vas a arrepentir. ¿Se da cuenta? Entonces te vas a acordar de tus malos caminos. Vas a comenzar a mirar tu pecado tal y como es. Vas a ver la realidad de lo pecaminoso que eres en sobremanera. Aunque la sociedad te ha enseñado que no eres tan malo como muchos. Eres mejor que otros. La Biblia no hay acepción de pecados. Todos hemos pecado, todos nos encontramos en problemas con Dios, a menos de que realmente hayamos confiado en su Hijo en la cruz. A menos de que realmente hayamos creído. Yo no le voy a pedir a ninguna persona que yo le estoy evangelizando, regenera tu corazón, entiende. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué eres tan cabezón? ¿Por qué eres tan cabezona? ¿Por qué no quieres entender? No, porque es como que yo le pidiera algo que no puede hacer. Lo único que puedo hacer por una persona es predicarle el evangelio, como lo hizo Jesús a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado en una cruz. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta de lo que Jesús está haciendo? Está evangelizándolo. Le puso una imposición muy dura y difícil. Nadie puede ver si no nace de nuevo.
Pero bueno, no te preocupes, mira, Jesús lo evangeliza. Tienes que poner tu fe en el Hijo de Dios. Lo único que puede dar evidencia que has nacido de nuevo es si realmente has creído en lo que Cristo está haciendo en la cruz. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque si alguna persona está viniendo regularmente a la iglesia y él dice, bueno, ¿por qué vienes a la iglesia? Es que los cantos son tan maravillosos, me gustan mucho, son muy bonitos. O si alguien dice, ¿por qué vienes a la iglesia? No, pues mira, es que el predicador es muy así como, muy elocuente y es muy divertido y se avienta sus bromas. Si tú no entiendes en lo profundo de tu corazón que la razón primordial por qué tú vienes es porque has creído que Jesucristo ha pagado por tus pecados y te ha perdonado todos tus pecados y que tú ahora le debes de seguir porque Él te ha comprado a un precio. O sea, debes de volver a ese énfasis de entender si tú realmente has creído. Porque mucha gente no ha creído por dos cosas. O porque Dios no le ha regenerado el corazón, o porque la persona se le ha predicado un evangelio que no es. ¿Sí entienden por qué es importante predicar el evangelio y enfatizar el evangelio? Porque si yo le predico otra cosa, bueno, yo lo puedo invitar. Y él escucha la predicación. Bueno, ahí tiene oportunidad de escuchar el evangelio, porque está un predicador y el predicador va a hablar del evangelio. Pero si yo le quiero compartir a alguien de mis amigos allá afuera, y a lo mejor él nunca ha venido a la iglesia, o nunca va a venir, y yo soy el instrumento que Dios puede usar para compartir el evangelio, debería de esforzarme por saber qué es el evangelio para compartírselo. Porque nadie va a ser salvo si no se le predica el evangelio. A excepción de casos muy particulares donde Dios obre de alguna manera muy en su gracia, en su misericordia, como con los niños que no pueden entender el evangelio, como con la gente que tiene problemas mentales, que no pueden razonar el evangelio. Casos muy especiales y particulares, pero donde la persona tiene su juicio cabal, la única manera de que Dios los salve es predicándoles el evangelio de Jesucristo. Si tú lo diluyes con otro tipo de evangelio, por ejemplo, mira, ven que Dios te va a solucionar tus problemas, vas a ver que Dios es bueno porque te va a ayudar con tu problema. Y si no le ayuda con su problema, si viene de un divorcio y tú le prometes que por venir a Dios y a la iglesia Dios le va a resolver su problema. No, hermanos, porque habemos cristianos que Dios no nos ha resolvido todos nuestros problemas y no por eso no lo seguimos. Lo seguimos porque pagó por nuestros pecados en la cruz. Y Él ha hecho algo en nuestro interior que nos ha regenerado, que tenemos vida, que lo seguimos con entusiasmo, con vigor, con ánimo, porque Él nos ha cambiado el corazón. No porque nosotros intelectualmente dijimos, oh, suena lógico eso de que Jesús muere en la cruz, porque como yo soy un hombre, Dios tenía que mandar a un hombre para pagar por el pecado. Entonces me suena lógico. No es una cuestión de lógica. Porque mucha gente, el evangelio se les hace una cosa de locos y de tontos. Un Dios que manda a su hijo a morir en la cruz. ¿Qué Dios tan malo? ¿Cómo va a matar a su hijo en la cruz? Entonces, lógicamente, cada quien lo recibe como quiere. Pero cuando el poder del Espíritu Santo convence de pecado a una persona, va a venir. Cuando Dios lo convence, le regenera el corazón, la persona va a venir. Y va a haber evidencia de esa realidad en su vida. No va a haber necesidad de que los estemos animando. Mira, ándale, ven a la iglesia. Mira, anda, ven y cada semana como cargarle en una carretilla. Ándale, ven. Y si no voy por él, no viene. ¿Verdad? Esas cosas nos ayudan a entender, a darnos un poco de evidencia, por lo menos, de si la persona fue regenerada o por qué viene a la iglesia, por qué no quiere venir a la iglesia, por qué hay que forzarlo tanto. Entonces, si tú no has sido regenerado, lo único que te puedo decir es, necesitas creer en el evangelio. Necesitas creer en Cristo. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe y confiar que en la cruz Él está pagando lo que tú le debes a Dios porque estás en problemas. El pecador está en problemas y necesita venir a Dios porque la ira de Dios está sobre de él. Si él se muere sin confiar en la única salida que Dios ha dado, va a perecer y va a ser condenado porque su pecado lo tiene condenado. Entonces voy a pasar a otros versos. 2 Corintios 4:4. Este verso también genera una dificultad. No es fácil de digerirlo porque nos golpea un poco también. Golpea nuestras emociones porque nos hace
Nos quita del centro y pone a Dios en el centro. Segundo a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 4. ¿Ya lo tienen? Sí. Alguien leado, yo lo voy deteniendo. Desde el verso 1 hasta el verso 6. ¿Quién quiere animarse a leerlo? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la palabra de Dios, que los apóstoles tenían de llevar la palabra. Sigue, de favor. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La manera de este ministerio, como ellos lo hacían, es no cambiaban el mensaje. Se mantenían en el mensaje. No lo hacían con astucia de hombres, simplemente se recomendaban a la conciencia de los hombres predicándoles el evangelio como es. No cambiándolo, no diluyéndolo. Ay, si me pongo muy duro, no lo va a querer aceptar. O si le doy promesas bonitas, va a querer venir porque va a ser algo que apetece, ¿verdad? Su codicia. No. Ellos no cambiaban el mensaje. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pablo se daba cuenta que aunque predicaba el evangelio poderosamente y como era, aún mucha gente se quedaba ciega. Y si todavía nuestro evangelio, el que ellos predicaban, está velado, para los que se pierden está velado. Para los que están perdidos y están muertos en delitos y pecados y no han creído, siguen en perdición. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El autor aquí de parte de Dios da una razón de por qué la gente no cree. Dice que el Dios de este mundo, Satanás, les ha cegado el entendimiento, pero ¿a quién? ¿A los creyentes o a los incrédulos? A los incrédulos. A los incrédulos. Entonces la pregunta difícil aquí es, entonces, ¿cómo van a creer? Si yo les predico el evangelio y Satanás los tiene ciegos y no van a creer porque los tiene ciegos, un día tú estabas ciego también. Dios tuvo que hacer algo para que pudiera responder y creer. Ahí hay un dilema fuerte porque, bueno, Pablo se esforzó por predicar el evangelio como es, pero mucha gente se quedó ciega porque Satanás los mantuvo ciegos. Dice, para que no vean el resplandor del evangelio. Entonces, ¿cómo lo van a ver si dice que Satanás los ciega para que no lo vean? Qué difícil, ¿verdad? Pero vean, porque no nos predicamos a nosotros mismos, él sigue reafirmando el mismo mensaje, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Nosotros somos, como apóstoles, somos servidores, dice Pablo. Ellos, nosotros, refiriéndose a ellos, él dice, somos como servidores. Y no cambiamos el mensaje, seguimos predicando el mismo mensaje. Verso 6, vean quién hace la diferencia. Pues el hombre. Porque Dios. Pues el hombre. ¿Qué dice el texto 6? Porque Dios. Porque Dios. ¿Quién hace la diferencia? Dios. ¿Dios o el hombre? Dios. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Alguien me puede ayudar a apagar la luz? ¿Dónde está? ¿De este lado? Allá Mire, está vean. una. Ajá. En otras palabras, hermanos, si Dios no prende la luz, préndela, mijo. Oh, ¿te puedes quedar ahí como 2 minutes? Dios necesita prender la luz en el interior de la persona. Apágala, mijo. Entonces, los apóstoles predicaban el evangelio, pero como la gente está en oscuridad, no entienden porque Satanás los tiene cegados. Pero Dios prende la luz. Pero Dios, que es el que hace que se prenda la luz adentro de la persona, es el que hace la diferencia. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, el autor está citando Génesis capítulo 1.
Así es como aprendemos a interpretar la Biblia. ¿Quién dijo o quién habló en el principio? Ya te puedes sentar, thank you. ¿Quién dijo en el principio, sea la luz y fue la luz? Dios. ¿Dios le preguntó a la luz si quería? ¿Están seguros? Sí. ¿Dios le preguntó a la luz si quería o no quería? No. ¿Qué le dijo Dios? La luz ni siquiera existía. Él dijo, hágase la luz. Existe luz y la luz obedece, no le quedó opción. Ese es el Dios en el que yo quisiera que creyeras. Un Dios que da la orden y las cosas suceden, que es todopoderoso, todo suficiente. Que cuando Él quiere hacer algo, cumple sus propósitos y los hace. No necesita pedirle permiso a nadie. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, obviamente, ¿en quién? En los que han creído. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Nótese que no dice, es el que resplandeció en nuestras mentes. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Si la luz no se prende acá, la luz nunca se va a prender acá. La luz se tiene que prender acá. Y Dios es el que la prende acá. Así como lo hizo en Génesis. Porque si Pablo está haciendo eso, y segundo a los Corintios es la palabra de Dios, yo creo que es la palabra de Dios. No voy a entrar en tema por qué sí es o por qué no es. Sí lo es. Y si interpretamos bien su manera correcta de interpretar el Antiguo Testamento, e interpretamos Génesis 1, tenemos que ser fieles a lo que Génesis 1 está diciendo. Que cuando Dios da la orden de algo, se va a hacer. Y cuando Dios permite que una luz brille en el interior de una persona para que crea, va a creer. Porque Dios le da luz interna. Y esa luz interna no es otra que la regeneración. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver. Está ciego. El incrédulo no puede ver a menos de que la luz se prenda. Ok, Dios es el que hace que la luz se prenda, pero alguien tiene que llevar el evangelio. ¿Me explico? Tú vas a decir, bueno, Dios es el que ordena y hace que se prenda la luz, que se la préndaselas a todos estos. Bueno, el mismo Dios que ordenó la regeneración es el mismo Dios que ordenó que prediquemos el evangelio. Romanos 10. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo Dios va a regenerar si nosotros no hablamos el evangelio? Entonces, la seguridad en la que debemos de ir es en la seguridad de que Dios tiene el poder para hacerlo. No de que el pecador tiene el poder para poder creer. ¿Me explico? Porque si tú vas en el afán de que es el pecador el que tiene la capacidad de poder venir, te vas a frustrar. Ya le dije 20 años y ya estaba orando por él 20 años y no quiere entender. ¿Verdad? Podemos caer en frustración. Pero bueno, ¿a qué me ayuda la regeneración? A poder orar por las personas. Señor, mira, tengo a mi hermano, mi papá, mi tío. Cámbiale el corazón. Regenérale el corazón. Tú tienes el poder para hacerlo. Yo puedo ser muy específico en la manera como yo oro. ¿Sí? Tal vez tú estás ciego y como que llevas años viniendo a la iglesia y no entiendes nada. Señor, cámbiame el corazón. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. ¿Qué tiempo tengo ahí, de favor? 10. ¿Son las 10 en punto? No, 10 para las 10. 10 para las 10, ok. Bueno, entonces, otra pregunta. Después de haber enseñado por qué es necesaria la regeneración, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, no es suficiente que nomás le prediques la palabra escrita para que venga. Necesita Dios prender la luz en el interior del corazón. Y habiendo explicado un poquito eso, entonces, ¿qué puede hacer entonces el hombre para ser regenerado? La respuesta es nada. Porque la Biblia no te da pasos para ser regenerado. O paso número 1, cree. Paso número 2, cree en Jesús y acéptalo como tu Salvador. Número 3, ora todos los días. Número 4, sé fiel a la iglesia. No existen pasos en la Biblia para la regeneración. La regeneración aparece como un acto instantáneo de Dios que prende la luz en el interior de una persona. No existía luz y de repente, Él habla y la luz existe. Pero Él usa la palabra que se está predicando para llamar a los pecadores a venir a Él. Y cuando Él prende la luz, el pecador va a venir. Porque Dios es el que prende la luz. Por eso tú puedes mirar creyentes que no importando, aunque no sean muy llenos de la Escritura,
ahí arrastrándose a gatas, como decimos en algunos países, problema tras problema, pero ahí andan perseverando, porque Dios les dio un cambio de corazón. No les arregló una pequeña gripe nada más, les cambió el corazón, les cambió de naturaleza interna. Entonces el pecador que antes deseaba el pecado de una manera muy normal, ahora lo comienza a aborrecer. Ahora comienza a desear la palabra de Dios, la oración. Dice, ay, siento tan bien cuando oro. Siento tan bien cuando descubro algo en la Biblia y la leo y la estudio. Siento como que algo me pasa en mi interior. Claro, porque tu espíritu estaba muerto y Dios le ha dado vida. Y encuentras confort, seguridad, ánimo. ¿Por qué? Porque tu espíritu está entendiendo, está recibiendo el alimento. Entonces, a menos que el pecador sea regenerado, voluntariamente seguirá rechazando a Cristo. El hombre siempre es libre, pero va condicionado por su pecado. El pecador se encuentra en una posición, está muerto en delitos y pecados. No es tan fácil como nomás decir, me quito mis ropas de mi pecado para desear a Cristo. No, sus ropas de pecado, su naturaleza pecaminosa lo influencia en las decisiones que toma. Por eso versos muy famosos como cuando Jesús dice, y al que el Hijo lo haga libre, verdaderamente va a ser libre. Porque le está cambiando el corazón, lo está haciendo libre de esa naturaleza pecaminosa que antes lo gobernaba. Debemos de entender la regeneración como un cambio total de la naturaleza interna del pecador, a tal grado que le cambia su disposición en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Afecta hay una controversia ahí, no voy a entrar mucho en eso, pero otra mejor manera de decirlo es, cambia la disposición en su intelecto, en su voluntad y en sus emociones. Cambia la disposición. Entonces el pecador puede venir porque ha sido cambiada esa disposición. Pero no dejamos sin esperanza a las personas. Yo no voy a ir a predicar el evangelio y le voy a decir a alguien, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque no has sido regenerado y no puedes hacer nada para regenerarte. ¿Qué estoy haciendo? Primera, ni siquiera me va a entender lo que le estoy diciendo, a menos de que haya creído en el evangelio. Segunda, ¿verdad? Aquí Pablo le está hablando a creyentes que estaban en problemas, la iglesia de Corinto estaban en problemas. Vean todos los pecados que había ahí, había muchos pecados, estaba muy desordenada la iglesia. En la Santa Cena, no, porque en la Santa Cena terminaban borrachos varios de ellos, nomás date para que te des cuenta cómo andaba la cosa. Un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y tenía como que parece ser una posición dentro de lo que era el liderazgo, más para que te des una idea cómo andaba la iglesia. Entonces Pablo parece que les está teniendo que recordar el evangelio como para ver si son creyentes o no, diciendo qué les está pasando. Y ese es el gran dilema de las dos cartas a los Corintios. Una iglesia que parece ser que es, más parecía ser como un bar ¿verdad? Que una iglesia, ¿verdad? Llena de problemas más que ni el mundo afuera. Dijo Pablo que ni aún el caso de fornicación que se estaba dando, ni aún se daba entre la gente de afuera, que no era parte de la iglesia. Imagínate cómo estaba la situación en la iglesia de Corinto. Entonces, por eso un énfasis de Pablo en hacerles saber el evangelio que él predica y en recordarles, ¿verdad?, que si realmente han sido regenerados, ¿por qué no están llevando fruto? ¿Por qué parece más bien que van como en retroceso? A tal grado que aún el pecado está como que otra vez absorbiéndolos. Ya voy terminando con esto. Entonces, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? ¿Qué es primero? Te voy a enseñar con la primera carta a Juan, que primero es esta. Juan ayuda mucho porque ese es el lenguaje de la primera carta de Juan. Vayamos a primera de Juan. Primera de Juan. El lenguaje de la carta de Juan es distinguir entre los falsos creyentes y los verdaderos creyentes que están en la iglesia. Ese es el propósito de la carta de Juan. ¿Cómo lo sabes? Cuando la lees. Toda completa vas a decir, oh, ok, estoy entendiendo un poco mejor. No la entendiste, la vuelves a leer, hasta que Dios poco a poquito te va ayudando a entender que tiene un énfasis esa carta, ¿verdad? Se escribió con una razón, con una intención. Dios utilizó
al autor para inspirarlo y utilizar parte de su intelecto, de sus emociones y de lo que estaba sucediendo en la iglesia para hablarle esas palabras a la iglesia. Entonces, ay, ando un poco perdido. Como está muy cortito aquí, ahora sí. ¿Ya están ahí? Quiero que pongan atención en 3 versos para terminar. Es Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué un verdadero creyente no practica el pecado? Según ese versículo. Porque es nacido de Dios. Es muy fácil la respuesta, ¿cierto? Eso es como lógica deductiva. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Yo te hago la pregunta retórica, quiere decir, yo hago la pregunta, pero la respuesta está en el versículo, tú dame la respuesta conforme al versículo. ¿Ok? Voy a hacer otra vez la pregunta. Según el versículo 9, ¿quiénes son los que no practican el pecado? Todo aquel que es nacido de Dios. Ahí se confundieron un poco, porque vean la pregunta. ¿Quién es el que no peca? Todo el que es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios. ¿Sí? Si yo les hubiera hecho la pregunta, ¿quiénes son los que sí pecan? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos. Pues todos. Los que no han nacido de Dios. ¿Sí se entiende o no? Los que practican el pecado, ¿verdad? Perdón, sí. O los que, conforme al texto, específicamente los que practican. Tienen razón. Entonces, voy a leerlo otra vez. Ninguno. O sea, está diciendo que ninguno. O sea, ninguno que es nacido de Dios, o sea, un verdadero creyente que ha nacido de Dios, no va a vivir un estilo de vida de pecado, amando su pecado. No está diciendo que un verdadero nacido de Dios nunca va a pecar. No. Utiliza la palabra ahí, practicar. Es como cuando a mí me preguntan, ¿tú practicas el deporte? La verdad, no. Bueno, sí he jugado varias veces deporte, pero no lo practico. Porque lo hago 2 o 3 veces al año. Eso no es practicar deporte. ¿Me explico? Practicar deporte es 2 o 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. Ese sí practica el deporte. ¿Se da a entender? Entonces, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Entonces, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El no pecar o el nacer de nuevo? Nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Esa es la lógica de Juan. Por ejemplo, no podemos decir, ok, no voy a pecar para que Dios me haga nacer de nuevo. No, porque estoy tergiversando lo que el autor dice. Él dice que primero, ¿qué va? La regeneración. El que nace de nuevo no peca. No practica el pecado. Porque sí peca todavía. Ya no practica el pecado como estilo de vida. O que vayan a otro verso en ese mismo libro. Él utiliza mucho este lenguaje y este tipo de deducción. Primera de Juan 4:7. Amados, Él les está dando un mandamiento. No le está diciendo, hermanos, si quieren pueden amarse unos a otros. Les dice un mandamiento en forma de orden, con humildad. Amados, amémonos unos a otros. Razón, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. ¿Qué es primero, el amar o el nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Para poder amar a mi hermano y soportarlo, aunque me cueste, necesito ser un nacido de nuevo. Porque si lo hago en mis fuerzas, no voy a poder. Es como querer decir a una persona inconversa, mira, es que tienes que amar a tu mamá, no la has perdonado. Oye, tiene que primero creer en el Evangelio y nacer de nuevo. ¿Cómo le pides que haga algo que no puede hacer? A veces le queremos resolver los problemas a la gente con darles consejos nada más y no les predicamos el Evangelio. Tenemos que hablarles. Si hay una persona viene a consejería y me dice, mira, tengo un problema porque no he podido perdonar a mi papá. Entonces yo comienzo a indagar y decir, ¿conoces el Evangelio? ¿Qué es eso? Oh, mira, déjate explico el Evangelio. Tú eres un pecador que estás en problemas y aunque tal vez te cueste trabajo recibir lo que te digo, pero dice la Biblia que estás en problemas con Dios por tu pecado. Pero mira, hay una solución. Hay una solución, que un Cristo maravilloso en la cruz muere y paga el castigo que tú te merecías. Yo te invito a que creas en Jesús. Ven a Él, cree en Él, pon tu confianza y mira a la cruz. Mira, nada más tienes que mirar. Y si tú miras a la cruz y crees lo que Él hizo por ti, te invito a que hagamos eso. Y ya después Él dice, ¿sabes qué? Yo no estoy viendo que Él está respondiendo. Yo estoy viendo que Él está respondiendo con la palabra de Dios. Entonces yo le digo, mira,
¿has creído en que Cristo ha muerto por tus pecados? Yo creo, porque mira, me siento perdonado, siento que realmente Él me ha perdonado, siento que Él ha hecho algo en mí. No necesito indagar mucho acerca de la regeneración, porque la regeneración es algo como instantáneo, que pasa en un instante, y mucha gente ni siquiera se pregunta cuándo le sucedió. Muchos no sabían que ni existía. Pero en un momento, cuando tú estás predicando el evangelio y esa persona vino, o tal vez no vino, pero le volvieron a predicar y otra vez, y en un momento viene convencido del evangelio, es porque Dios en un momento hizo esto, durante la predicación del evangelio, insistentemente a su vida. Pero mientras Dios no haga eso, el pecador se encuentra gobernado bajo el pecado en su voluntad, en sus emociones, en su ser integral. Entonces, termino con este último verso para terminar el lenguaje de Juan en cuanto que es primero. Primera de Juan 5, del 1 al 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. ¿Listos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Los otros dos versículos que te leí manejan el mismo. ¿Se acuerdan de lo que nos enseñaron en la escuela del presente, pasado, futuro, pretérito, de los tiempos? ¿Se acuerdan un poquito? No me voy a meter mucho, pero de la misma manera como los otros dos versos que les leí, que la regeneración va primero y después la otra cosa, es el mismo tiempo aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo acaba de nacer de nuevo. No dice eso el texto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, es tiempo pasado. Tiempo pasado, pero que le está afectando a lo que está haciendo ahorita. Y todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. ¿Por qué voy a comenzar a amar al Padre y al Hijo? Porque he nacido de nuevo. No voy a amar al Padre y al Hijo para que Dios me haga nacer. ¿Me entienden el lenguaje que maneja Juan? Con una carta doctrinal, que él está tratando doctrina, él resuelve ese problema rápido. Es primero la regeneración, no la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de Dios. Verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. ¿Por qué no van a ser gravosos? Porque hemos nacido de Dios. Pero una persona que no ha nacido de Dios está, es que allí en la iglesia me ponen tengo que orar todos los días, y luego tengo que leer la Biblia también, que todos los días, ya no puedo fumar, ya no puedo ir acá y allá, o sea, pareciera que está tomando la vida de Dios como si se tratara de puras reglas en su vida. Es porque no se le ha prendido la luz internamente, para que vea su pecado y pueda venir a Cristo y abrazarlo por la fe. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pónganle atención, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es primero, vencer al mundo o nacer de Dios? Nacer de nuevo. Y el autor relaciona vencer al mundo con la fe. Pongan atención. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué es primero, el nuevo nacimiento o la fe? El nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento.